Yo les voy a pedir que por favor vayan conmigo a Mateo 6. Mateo 6, por favor. Y aún no se pare, voy a hacer una pequeña introducción. La semana pasada, si notamos qué es lo que es la visión o qué es lo que se nos estuvo diciendo, hay tres cosas principales que nuestro pastor mencionó. En primer lugar, vamos a recibir la visión de la iglesia es que seamos enseñados por la palabra o enseñarnos la palabra. En segundo lugar, empoderados por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, equipados para vencer al mundo. Básicamente son las tres puntos cardinales o los puntos cardinales de lo que es Calvary Chapel. Ahora, una pregunta que probablemente, ¿cómo vamos a hacer que la palabra fructifique? ¿Cómo vamos a hacer que nosotros podamos vivir la palabra, no solamente leerla y recibirla en nuestra mente o solamente, ¿cómo lo puedo poner? ¿Cómo podemos hacer que esa palabra, la Biblia en sí misma es viva y eficaz, pero cómo podemos ponerla en práctica? ¿Cómo podemos hacer que la semilla germine? Bueno, amados, hay algo muy imprescindible en la vida del cristiano y eso es la oración. En esta tarde, hermanos, quiero contestar 4 preguntas y vamos a verlas. Este mensaje no es expositivo, va a ser un poco más temático. Y las 4 preguntas que me gustaría responder en esta tarde son las siguientes. En primer lugar, ¿por qué oramos? Hermano, soy cristiano, estoy leyendo la Biblia, ¿por qué oramos? Segunda pregunta es, ¿para qué oro? ¿Para qué oro? La tercera pregunta es, ¿puede la oración cambiar algo? Y por último, ok, ya me dijiste todas estas, hermano, ¿cómo debo de orar? Esta, amados, o esta última es el título de nuestra enseñanza de la predicación esta tarde. Y si me acompaña por favor ahí en Mateo 6, capítulo 6, verso 5 en adelante, voy a dar lectura. Si gusta ponerse en pie, por favor. Vamos a leer, voy a leer y por favor siga con su vista. Dice así la palabra de Dios. Jesús orando, Jesús enseñando a sus discípulos, dice lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Estoy leyendo la Reina Valera. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí, por favor. Señor, hemos leído tu palabra. Ahora te pedimos que a través de tu Espíritu, Señor, tú la lleves a nuestro corazón, no solamente a nuestra mente, sino que la pongas en nuestro corazón, Señor, y que esta enseñanza pueda ser solamente la partida, Señor, para crecer en lo que ahorita oraba nuestro pastor, en el conocimiento tuyo y en la comunión contigo.
Dios recibe todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. Gracias. Hermanos, una de las cosas más difíciles para el cristiano, es orar y es leer la palabra. Hermano, ¿cómo estás diciendo eso? Amados, mientras estamos en este mundo, tenemos tres enemigos muy grandes que van a tratar de hacer que nosotros, en Mateo, cuando Jesús está hablando acerca de aquellos que iban a tratar de engañar a unos escogidos, él usa esa palabra que aún a los escogidos tratarán de engañar. Amados, tenemos el mundo, tenemos a Satanás y sus demonios y tenemos nuestra carne que aún permanece en nuestro ser. Sin embargo, amados, la Biblia es clara y el Señor nos ha dejado el camino, la ruta y herramientas con las cuales usted y yo vamos a apagar los dardos del maligno, con los cuales usted y yo vamos a hacer que nuestra carne mengüe y que el Espíritu, que Dios, que Cristo sea conformado en nosotros y vivir para Cristo. Vamos a resistir las tentaciones de este mundo. Vamos a pasar a través de las pruebas. Amados, cuando leemos la Escritura, no debemos simple y sencillamente leer un libro, aunque es un libro y debemos atesorarlo como tal. Las palabras contenidas en la Escritura son vida. Pero ¿cómo podemos hacer? Tengo un árbol, ya tiene más de 6 años. Ese limón nada más no quiere dar fruto. Ese limón ya lo podé otra vez. Ya le dije, si no me das fruto, este año vas para afuera. Amado, ¿cuántos años tiene usted viniendo a la iglesia? ¿Cuántos años tenemos viniendo a la iglesia? ¿Cuántos años hemos estado en la iglesia y confesado aún ser cristianos? Y tristemente, amados, muchos de nosotros tenemos unos limoncitos, unas manzanitas así, o a veces ni siquiera la florecita. Hay áreas, amados, que descuidamos y son las más importantes. Y una de ellas es la oración. Tristemente soy culpable, amados, de que cuando se dice que vengamos a una reunión de oración, ¿sabe qué? Me sale trabajo. Me salen ciertas otras ocupaciones. Pero creo que el Señor está llamando a su iglesia y a su pueblo, amados. Mire cómo está la situación afuera. Mire cómo están las familias. Mire cómo está nuestra sociedad. No estoy pidiendo, amados, que haga algo definitivamente radical. Estoy pidiendo, amados, que vivamos lo que decimos creer. Ay, Ángel, y amados, esto que estoy diciendo es muy difícil. Porque ¿sabe qué? El primero que tiene que empezar a hacer eso soy yo. ¿Cómo lo voy a poder hacer? ¿Podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, amados? No podemos. Pero ahí es donde entra lo que es la oración. Jesús, amados, cuando estaba hablando con sus discípulos, el contexto de todo esto es el sermón del monte y les ha dado en el capítulo 5 las bienaventuranzas. Y les dice en el capítulo 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De ahí Jesús empieza a contrastar lo que es la vida o lo que es la vida que sigue
de aquellos que siguen a Cristo, de aquellos que creen en Cristo y la vida de aquellos que dicen seguir a Dios. En primer lugar, se nos presenta lo que es el dar. En segundo lugar, se toma lo que es la oración. En tercer lugar, el ayuno. Y después las obras que hacemos en lo que es la vida cristiana. Una cosa, amados, que debemos notar es, Ángel, es implícito o está implícito que debemos de orar, pero siempre me he preguntado por qué debemos orar. ¿Por qué debo de orar? O sea, creemos en la soberanía de Dios, creemos que Dios ha hecho todas las cosas, creemos que Dios tiene el control de las cosas. ¿Por qué debemos orar? Amados, quiero que vaya conmigo al verso 5 y mire lo siguiente. La primera parte de lo que es el verso dice, y cuando ores. Y cuando ores. Hermanos, está diciendo si oras, está diciendo pues si te gusta orar. No, amados. Esa frase o eso lo que dice ahí cuando es un adverbio de tiempo, es decir, que nos está diciendo que esto es algo que se va a hacer continuamente. Es algo que tenemos que ejercitar. Es algo que tenemos que llevar a cabo continuamente. Dice, y cuando ores. Y cuando ores, en el verso 5, nuestro Señor está hablando a sus discípulos y no reduce la oración a algo ocasional o algo limitado. Por el contrario, Él está diciendo a sus discípulos que deben orar continuamente. Amados, ¿por qué debemos orar? Porque es una instrucción que se nos da. Es un mandato que se nos da divino. Jesús, después vamos a ver ahorita que Pablo les dice, bueno, antes de eso, entonces, antes de seguir con lo demás, entonces, hermano, ¿por qué debemos de orar? ¿Por qué debemos de orar? En primer lugar, podemos responder que nuestro Señor está implícitamente, no explícitamente, pero está asumiendo que sus discípulos deben orar. Hay un librito escrito por Andrew Murray que se dice Señor, enséñanos a orar. Está en español. Y el Señor toma Andrew Murray toma la frase de Lucas cuando vienen los discípulos y les dice, Señor, enséñanos a orar. Desglosa toda esa frasecita y nos da todo un bosquejo este hermano. Enseñándonos que la oración no solamente es algo que va a fructificar, que va a dar vida a nosotros, pero es algo que va a vivificar nuestra alma y nuestro espíritu. La oración es una herramienta por la cual usted y yo vamos a tener comunión con Dios. Entonces, amados, hemos visto nuevamente por qué oramos. Hemos visto en el pasaje anterior que Jesús no utiliza la cláusula de condición si oran, sino de Jesús utiliza un adverbio de tiempo. Nuevamente lo menciono, esto es una palabra que indica que algo va a repetirse o va a ser continuo, implicando que la oración debe ser algo continuo. Por lo tanto, amados, podemos decir que oramos porque es algo que naturalmente un hijo de Dios hará. Es decir, comunicarse con su Padre. Jesús, antes de ir y comenzar su ministerio, Lucas 4, Mateo 4, se fue al desierto a orar. Se fue al desierto, Señor, prepárame. Pablo, antes de ir a Damasco, antes de ir a las naciones, tuvo un tiempo en Arabia, tuvo un tiempo en Damasco y se preparó. Estos hombres oraban. Jesús, nuestro Señor, oraba. La Biblia nos llama a orar. 1 Timoteo 2:8, si gusta anotarlo, no tengo tiempo para ir, pero 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Eso es lo que pide Pablo. No les dice, por favor, si ustedes les gustan, si tienen tiempo, por favor les pido, hagan un poquito de tiempo para orar. Es un mandato, amados. Oren. Quiero pues que los hombres y las mujeres, en esto recuerden esa iglesia, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira y contiendas. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amados, en estos versos que hemos visto, y hay más versos que podemos traer a la luz, pero por causa del tiempo que tenemos y que no es un estudio exegético o exhaustivo, vamos a con estos versos comprobar que, amados, no significa que es cuando usted o yo queramos. No significa que es cuando usted o yo tengamos tiempo. No significa que tampoco va a ser un ritualismo o una religiosidad. Amados, nuestro Señor nos invita a orar. Más que nos manda, nos invita a orar. El Señor sabe la necesidad que tiene este mundo. El Señor sabe la necesidad de sus hijos. El Señor conoce las luchas y las dificultades que usted y yo enfrentaremos. Por eso nos manda a orar. No solamente por nosotros, sino por aquellos que están en la iglesia, aún por los gobernantes. Primera a los Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Oren, oremos. Nuevamente, amados, no hay una condición. Orad sin cesar. Hermanos, oramos porque es un mandato divino, porque es una necesidad de nuestra alma y porque la oración nos mantiene firmes contra las acechanzas del diablo. Un autor lo explica de esta manera y cito, la oración es el aliento viviente de la iglesia de Cristo. Por medio de la oración la iglesia resiste los ataques de Satanás, recibe nuevos dones de gracia, busca liberación, sanidad y restauración para los santos, sostiene el testimonio del evangelio, busca la venida del Señor y sobre todo adora a aquel de quien, por medio de quien y hacia quien son todas las cosas. Qué manera de proponerlo. Ahí cierro la cita. Entonces, hermano, podrá usted decir, pero lo noto nuevamente, confiamos en la soberanía de Dios y en su providencia. ¿Tiene Dios el control de todo? ¿Sabe Dios todas las cosas? ¿Sabe Él todo? ¿Sabe Él todo? Entonces, ¿para qué oro? A lo mejor algunos de ustedes pensarán, no creo que yo pueda pensar eso, pero amados, hay muchos de nosotros que pasamos por alto aún el orar y dar gracias por los alimentos. Bueno, el Señor sabe que estoy agradecido, échale, vamos a darle, éntrale duro. El Señor sabe mi corazón, dicen algunos. El Señor conoce mis pensamientos, amados. Yo conozco a mi hijo. Yo conozco a mi niña. Y todavía el que viene en camino ahí, más o menos. Todavía no muy bien. Pero ¿sabe qué? Cuando ellos vienen y me dicen, ayer mi niño está ahorita con un set de Legos. Y ahí está, tiene 2 días armando un set de Legos. Y le digo, ¿necesitas ayuda? No, papi, yo puedo solo.
Y otra vez ahí está. Y lo veo que está poniendo sus legos. Y anoche me dice, papi, ¿me ayudas con esto? Y sabe que mi corazón se alegró. Y le dije, claro que sí, con gusto, mi hijo. Amados, yo veo que mi hijo está batallando. Yo veo que está pasando algunas dificultades. Y a veces él quiere hacerlo por él mismo. Y me da gusto que él quiera batallar por sí mismo. Pero un corazón o el corazón de un padre, de una madre, se alegra cuando su hijo le pide ayuda. ¿Qué cree usted que sucede cuando usted va delante de su Dios, de su Señor, de su Padre Celestial y expone sus necesidades delante de Él? Si esto, amados, la Biblia nos enseña, si vosotros, siendo malos, les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas? Entonces, amados, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? Porque es un mandato celestial, porque es una invitación celestial. Porque la oración, amados, nos da la fuerza para resistir las pruebas, las luchas, las tentaciones. Nos da la fortaleza para resistir al enemigo. Y sobre todo, amados, nos enseña y nos ayuda a conocer a Dios. Nos ayuda a entenderle a través de su palabra. Una cosa que me encanta de John Piper es, no recuerdo cuál es uno de sus libros, dice, cada que leo la escritura, tomo un momento para meditar en la escritura, para orar que Dios a través de su Espíritu Santo no solamente la ponga en mi mente, sino que la traiga en mi corazón. ¿Y saben qué? Que pueda producir un fruto. No somos hipercalvinistas, no somos arminianos de que todo de oración, no tenemos una religiosidad en cuanto a la oración. Oramos, amados, porque también es una necesidad de nuestra alma. Pero ya contestamos el por qué oramos, entonces, ¿para qué oramos? Esta es la segunda pregunta que quiero responder. ¿Para qué oramos? Dios me pide orar, la Biblia me enseña que debo orar, pero ¿para qué orar? Si Dios sabe todo y puede todo y nada se sale de su control. ¿Por qué oramos? Porque Dios lo manda, ok, Dios me lo manda, entonces voy a ir y voy a hacerlo algo rutinario. Dios, aquí estoy, Señor, y ahí estoy con las manos cruzadas o está uno. No, amados. Si el ejemplo que les di ahorita de mi hijo pidiendo ayuda y uno teniendo esa disponibilidad para escuchar y para ayudar, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Para qué oramos? Ay, a veces no tengo tiempo, ando con esto, tengo que entregar estos exámenes, tengo que ir a terminar este trabajo, tengo tantas ocupaciones que, y en la noche ya, no me digas en la noche, ya estoy bien cansado y no quiero ni leer ni orar, ya mejor me voy a la cama y la frase que comúnmente todos decimos, mañana lo hago, mañana oro. Es más, Señor, te prometo que mañana en la mañana, irá a las 5 de la mañana. Y son las 5 y suena la alarma y Señor, otros 5 minutos y otros 5 minutos. Y ya de repente son las 6:30, tiene que pararse e ir hacia el trabajo. No prometa a Dios algo que no puede cumplir. Eso es lo que la Escritura nos enseña. No prometamos a Dios algo que no vamos a cumplir. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. ¿Sabes qué, Señor? No puedo ahorita. Amados, no estoy hablando de una situación religiosa. La religión no cabe acá. Este año debemos ser diferentes. Este año debemos ser transformados, pedir que Dios nos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué oramos, amados?
oramos, o hermanos, les agradezco si de alguna manera preguntaron algo parecido. Es decir, ¿para qué oramos, Ángel? O sea, tengo las ocupaciones, mis niños, mira los problemas que estamos pasando ahorita. ¿Sabes qué? ¿Para qué oramos? ¿Por qué oramos y para qué oramos? Un punto muy importante a notar es que como cristianos, amados, descansamos en la soberanía y en la providencia de nuestro Rey, Creador y Señor de todo. Pero esto no significa que caigamos en un punto, en un determinismo o en un fatalismo religioso. Tampoco debemos orar buscando un beneficio natural o que sea o algo que sea vano o pecaminoso en su esencia. ¿Para qué oramos? Miremos nuevamente el texto y dice ahí en el verso 5, y cuando ores, eso es lo primero, cuando ores, implícitamente dijimos que entonces el Señor nos llama a orar, nos manda a orar, nos pide que oremos. Y vamos a ver lo siguiente, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto te digo, o de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Amados, ¿para qué oramos? ¿Cuál era la motivación de los fariseos? ¿Cuál era la motivación de estos judíos? Ellos oraban no para ser, ¿sabes qué, Señor? Confórmame a la imagen de tu Hijo. Ellos no oraban para ser unas personas más santas o que su, no sé, que su carnalidad muriese y que Cristo viviera. Ellos oraban para que, mira, no hombre, pastor, lo voy a utilizar tantito. Mira, Pastor Tony, mira cómo ora. Súper bien que ora. Mira, José, uy, no. Ese hermano tiene una elocuencia para orar. Mira, como, Dios mío, un día quiero ser como él. Y ahí estaban, los tomé nada más son los líderes, ellos pueden aguantar. Pero los fariseos y los judíos, amados, tenían una doble cara. Hipocresía, hipócritas, es básicamente tomado de lo que es el teatro griego. Enfrente de la audiencia soy uno, cuando nadie me ve soy otro. Quiero que todos piensen que estoy bien delante de Dios. Quiero que todos crean que soy el mejor cristiano, el mejor orador, el mejor enseñador, el mejor predicador. Pero pregúntenle a mi esposa cómo estoy en mi casa. Pregúntenle a mis hijos. Y eso básicamente eso era lo que sucedía con estos fariseos hipócritas. Con estas personas que confesaban, que decían ser algo, pero en realidad era simple y sencillamente una pantomima, era algo externo. En su corazón no había habido un nuevo nacimiento. En su corazón, la motivación de su corazón no era la gloria de Dios. ¿Para qué oraban? Para obtener la gloria de los hombres. Para que les dijeran, ¿sabes qué, Ángel? Qué bonito enseñas. Ángel, qué bonito oras. Ángel, qué bonito, no sé. Esa era la motivación, amados. ¿Cuál debe ser la motivación del cristiano cuando ora? ¿Para qué oramos? ¿Para que la gente me vea a mí? ¿Para que se conozca que, wow, este hombre es un buen orador, es muy elocuente? El doctor James Montgomery Boyce, relatando en lo que es el comentario, habla acerca de una reunión de oración que hubo en Boston. Y dice que la oración del hombre, del orador, fue tan magnífica que los medios la publicaron, que salió en los periódicos, que fue algo extraordinario para los hombres, pero que carecía de la humildad, de la compasión y del sentimiento, o del sentido, o de la naturaleza
que lleva a Dios. ¿Cuál es la motivación de su oración, hermano? ¿Por qué oramos? Porque Dios nos los pide. Pero cuando vamos a orar, ¿para qué oramos? Lo dejo con eso en mente. Sigo leyendo ahí, dice, mas tú cuando ores, note el contraste. Primero pone cómo es que no debemos orar. No debemos tener una ambición para ganar el puesto, para hacer esto, para hacer aquello, amados. Eso se hace comúnmente en el mundo. Pero Jesús le dice la contraparte de los cristianos, de aquellos que siguen a Cristo, de aquellos que quieren vivir de acuerdo a la palabra de Cristo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Amados, una pregunta cuando oramos, vuelvo a notarlo, ¿cuál es o para qué o para quién oramos? Esto es lo que hablaba. Y hay unas cosas importantes que quiero dejarle en su pensamiento, en su corazón, que a lo mejor usted puede hacérselas a sí mismo, y las preguntas o las notas son estas. En primer lugar, ¿oro para que me vean a mí mismo? ¿Oro para que yo tener el punto de atención? ¿Oro para que mis oraciones sean grabadas y puestas en un libro, o sean subidas en el internet? ¿Para ganar un premio? ¿Para ser el mejor? Oro para que Dios simple y sencillamente resuelva mis problemas. Me acerco a Dios cuando necesito a Dios, ya después me olvido. Simple y sencillamente busco un beneficio y después del beneficio lo dejo ahí. ¿Cuál es la motivación de nuestra oración? ¿Oro para que yo reciba la gloria y no Dios? Amados, sé que algunas de estas preguntas son algo crudas y difíciles de digerir. Pero amados, no podemos seguir en un retardo espiritual. No podemos seguir siendo los mismos este año. Ay, Ángel, estás motivado por lo que es el nuevo año. Amados, una palabra me quedó en mi corazón de la semana pasada. Y es que no sabemos si este año es cuando Dios nos va a llamar a cuentas. No sabemos, amados, comenzamos el año, pero ¿cuántos sabemos que lo vamos a terminar? ¿Cuántos sabemos que vamos a terminar este año que está comenzando? Y si no sabemos, amados, me gusta lo que dice Agustín, confiando en lo que es el Señor, descansando en que Él es suficiente, amados. Pero la vida cristiana es algo sinérgico, ese es el término teológico, es algo que usted va a luchar, usted va a batallar, usted va a caminar en lo que es la santificación, pero el Espíritu Santo a la misma vez nos va a ir conformando a la imagen de Cristo. Es por eso que en Romanos Pablo les dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Hermanos, los fariseos y los religiosos hipócritas del tiempo de nuestro Señor hacían muchas de estas cosas. Querían su beneficio, querían su gloria, no tenían en cuenta la gloria de Dios. Y ellos querían ser el centro de atención. El Señor les dice, ¿saben qué? Les dice a sus discípulos, de cierto, o en verdad les digo, que ellos se atienen su recompensa. ¿Quieren la gloria de los hombres? La gloria de los hombres tendrán. Ustedes no busquen la gloria de los hombres. ¿Para qué oramos? Para que Dios sea exaltado.
para que Dios sea glorificado, para que Cristo sea formado en nosotros, para que Dios haga su voluntad en nosotros y que su reino sea establecido en esta tierra. Un ejemplo, Lucas 18, 9 al 14. Tiempo se nos está yendo súper rapidísimo, pero si gusta ir conmigo, Lucas 18, 9 al 14. Creemos, amados, que Dios tiene el control de todo. Confiamos en su providencia. Confiamos en que si una vez, si el Señor nos ha salvado, Él nos sostendrá y nos llevará a nuestro lugar, a su lugar santo, nos llevará con Él. Pero, amados, examinemos las motivaciones de nuestra oración. Examinemos aún la motivación con la cual leemos la Escritura. Y les dejo quiero terminar este punto con este ejemplo. Dice Lucas 18, 9 al 14. Jesús, hablando de una parábola, les dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este era un buen cristiano a los ojos de los hombres. A los ojos de los hombres. Pero mire el contraste. Mas el publicano, estando lejos, ni quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este publicano, amados, recibió lo que es, amados, el regalo de Dios, lo que es la dádiva de Dios, la justificación, la regeneración. Amados, cuando estamos expuestos a la santidad de Dios, cuando conocemos, cuando vemos quién es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, amados, y al vernos a nosotros mismos, vamos a ver la pecaminosidad que hay en nosotros, la maldad, lo negro de nuestro corazón. Y ahora, amados, entiendo que Dios nos ha limpiado, nos ha santificado y estamos en el proceso de la santificación, amados. Pero cuando tenemos esa visión, esa perspectiva que la Biblia nos enseña del Dios santo, 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 amados, entendemos nuestra condición. Oh, cómo describían los puritanos a Dios. Hay un libro acerca de lo que se llama la comunión con Dios. Oh, amados, al estar más cerca de la luz, más vamos a ver nuestros defectos. Y es ahí donde lo único que nos va a anclar, amados, a vivir una vida que agrade a Dios es su gracia y su misericordia, su amor por nosotros. Porque vamos a ver que nosotros en nosotros mismos no podemos. Vamos a entender que nuestra vida, amados, sin Cristo es nada. Vamos a ver que lo único que podemos producir, nuestras propias justicias, son trapos, son cosas que Dios dice: esto no es suficiente. Es por eso, amados, que nuestra fe y nuestra esperanza debe estar en Cristo y en Cristo solamente.
Entonces, amados, ¿para qué oramos? Mire lo que dice un autor. Dice, cito, la oración debe ser para la gloria de Dios. Es en completa sumisión a su voluntad, con plena seguridad de fe, en el nombre de Jesús y con una perseverancia que, si es necesario, rehúsa ser denegada. Nuevamente, ¿para qué es la oración? Me gustó mucho esta cita. Dice, debe ser para la gloria de Dios, en completa sumisión a su voluntad, con plena seguridad de fe, en el nombre de Jesús y con una perseverancia que, si es necesario, rehúsa ser denegada. Hermanos, oramos para que la gloria de Dios sea conocida, oramos para ser conformados a la imagen de Cristo y oramos para tener una comunión con nuestro Dios. Entonces, en conclusión de este punto, Dios nos manda a orar y oramos para tener una comunión con Dios, que Él sea glorificado y que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cambia la oración algo? ¿Qué dice usted? La Biblia nos enseña que sí, la oración cambia algo a usted y a mí. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Mateo sigue ahí, sigo en el verso 9. Dice Mateo, dice, vosotros pues oraréis así. Antes de enseñarles cómo orar, el Señor les da un contraste entre lo que es, cómo debemos hacer un ejemplo de qué es una oración o cómo conviene hacerla, cómo debemos allegarnos a nuestro Padre. Pero entonces, una pregunta que sale, entonces, si oramos, si Dios nos manda a orar y si oramos para la gloria de Dios y para ser conformados a su imagen, entonces, ¿la oración cambia algo? Amados, en efecto. Mire lo que dice primera de Juan 5:14, dice de la siguiente manera, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, hablando de nuestro Señor Jesús, bueno, antes de eso, la oración cambia nuestra manera de pensar y ver las cosas. La oración conforma nuestra vida y voluntad a la voluntad de Dios. La oración nos ayuda a entender y deleitarnos en la voluntad de Dios. Mismo Jesús ahí en Mateo 26:39 dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amados, la oración, lo vimos que la oración del justo puede mucho. Ahora, con esto estoy diciendo que tenemos que ir y orar por los enfermos. Amados, una vez dijo alguien, fui a orar por un enfermo y en vez de sanarse se murió. Y eso no es algo de chiste, es algo de que, amados, debemos orar conforme a la voluntad del Señor. A veces, amados, la voluntad de Dios es que alguien se mantenga en una prueba, en una lucha, para que esta persona aprenda a depender de Dios. A veces la voluntad de Dios es que alguien sea sano. A veces la voluntad de Dios es que el mundo o este gobierno esté como esté, o esta sociedad esté como esté, para que en medio de tanta persecución, de tanta idolatría, ¿sabe qué? Los cristianos verdaderos salgan a relucir. A veces es necesario que vengan situaciones en nuestro matrimonio, en nuestras familias. ¿Para qué? Para ayudarnos a depender de Dios. Cuando estaba pequeño se me enseñó, no, tienes que orar, que Dios los sane, que Dios los sane, que Dios los liberte, que Dios haga todo esto, amados. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Yo estoy haciendo mi voluntad. La oración y el estudio de la palabra va a cambiar nuestro corazón
Y Ezequiel nos dice que Dios quitará el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, en el cual la palabra va a ser producida y practicada. ¿Puede la oración cambiar algunas otras cosas? Claro que sí, amados. Mire, Santiago 5, 16 al 18 dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora no puedo entrar en detalles o aspectos teológicos en este punto, pero una de las cosas es cuando Dios estaba hablando a su pueblo, cuando Dios, el mensaje estaba siendo estaba siendo llevado a los demás, a los gentiles, a las otras naciones, amados. Dios equipó a estas personas para llevar y para mostrar su gloria por medio de señales y milagros. Hoy en día puede Dios suscitar o parar, o no sé, si parar lo que son las leyes físicas y crear un milagro. ¿Puede Dios hacerlo? Claro que puede. ¿Puede usted o yo hacerlo? Yo no creo. A mí, no sé, a veces, la otra vez se me andaba quemando un abanico por no seguir las leyes físicas de la electricidad. Pero Dios es Dios, amados. Él puede, siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad. Y amados, el Señor promete escuchar, una cita más, dice el autor, cito, el Señor promete escuchar y contestar nuestras oraciones cuando oramos de acuerdo a su voluntad. Esto lo vemos en 1 de Juan 5, 14 y 15. Orar de acuerdo con la voluntad de Dios quiere decir que la palabra de Dios sea la guía para nuestras oraciones. Buscar que su voluntad revelada sea hecha en la tierra como en el cielo. La oración busca la voluntad de Dios en fe, creyendo en su poder para contestar en su universo creado. La fe no utiliza, esto es muy importante, la fe no utiliza la oración como técnica para cambiar la conciencia, sino como una manera de dirigirse al Dios vivo. Cierro la cita. Amados, la oración no es para cambiar el pensamiento de Dios. Dios sabe las cosas, Dios conoce las cosas. La oración cambia algo, nos cambia a nosotros. Conforma nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Hace nuestra mente, hace nuestro corazón más receptible a lo que es la palabra de Dios y a lo que es la voluntad de Dios. Sea que muramos o sea que vivamos, Pablo dijo, del Señor somos. Y cierro con esto. ¿Cómo debo de orar, hermano, entonces? ¿Cómo debo de orar? Ya me dijiste que ¿por qué tengo que orar? ¿Para qué tengo que orar? Y si la oración cambia algo, entonces, hermano, no me dejes ahí. ¿Cómo debo de orar? Yo no sé, pero nuestro Señor sí sabe. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ahí quiero parar, porque en primer lugar, amados, debemos notar lo siguiente, que nuestro Señor Jesús está dando la instrucción a sus discípulos. No está hablando a alguien que no es su discípulo, no está hablando a alguien que no es cristiano. ¿Puede la gente orar
en el mundo unas personas una vez preguntó, ¿puede un musulmán, puede una persona, no sé, X o Y, orar a Dios? Claro que pueden orar a Dios, pero probablemente la escuchará el Señor. La escritura no compagina con eso. Pero aquel, amados, que invocar el nombre del Señor, la Biblia dice que será salvo. Y una vez que hay salvación, ¿sabe qué? Dios escucha a sus hijos. Entonces, amados, debemos notar que la oración es algo que va a suceder entre Dios y sus hijos. La oración no es algo que sucede entre Dios y el diablo, Dios y el mundo natural, Dios y el mundo secular, sino a sus hijos. Y a sus hijos Dios va a responder, y Dios va a guardar, y Dios va a ayudar. Hermano, esto es algo un poco difícil de digerir. Yo lo sé, yo lo entiendo. Y sé que eso muchas veces no se nos ha enseñado. Y eso lo llevamos la culpa a nosotros los que enseñamos la escritura. Pero entonces, ¿quién puede acercarse a Dios, amados? Nuevamente, todo aquel que invoque el nombre del Señor puede ser salvo. Pero ¿quién va a tener una relación, una comunión con Dios sino sus hijos? Porque en primer lugar, lo primero que vemos, y ya nada más tengo un par de minutos, dice, lo que dice es, Señor, santificado sea tu nombre. Santificado. Hay seis peticiones en esta oración o en la oración del Padre Nuestra. 3 tienen que ver con lo eterno, 3 tienen que ver con lo temporal, 3 tienen que ver con la gloria de Dios y 3 con nuestras necesidades diarias. Dios está dándola, o Jesús está dando la instrucción a sus discípulos, aquellos cuyo corazón ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. Él les dice, vosotros oraréis de esta manera. Entonces, sigo en segundo lugar, ¿a quién nos vamos a acercar en oración? Nos vamos a acercar a Dios, amados. No vamos a acercarnos a un medio. Gracias a Dios, amados, que aquí tenemos hermanos que oran con ustedes, no por ustedes. Hay pastores, hay hermanos, hay líderes que estamos orando por la congregación, que oramos, amados, pero nuestra responsabilidad como cristianos es orar. Debemos orar. Y debemos orar también los unos por los otros. Pero amados, esto es lo último, y si me dan 3 minutitos más, por favor, voy a cerrar. Esto es lo último. Por lo tanto, a quien nos acercamos es a Dios, amados. No nos acercamos a un ídolo, no nos acercamos a una persona. Ahorita me estaba pensando, y no quiero hacer esto algo religioso. Tuve una entrevista de trabajo y no pude obtener el trabajo hace algunos años. ¿Sabe por qué? Porque no me presenté con una corbata. Dije, ay, Ángel, no vayas a hacer, vas a hacer. ¿Sabe qué? Yo fui según muy casual. Les voy a decir dónde era. Era en lo que es law enforcement, o lo que es de lo que es las leyes, o de lo que es la policía. Y dije, ¿cómo es posible? Por una miserable corbata no me dieron el trabajo. Pero ¿sabe qué, amados? El Señor me enseñó algo. Y esto es para mí, esto no es para ustedes, no es algo religioso. Pero amados, muchas veces venimos a Dios y, ay Señor, ay Dios, aquí estamos, Señor. Y no estoy hablando en ninguna manera, no quiero ofender a nadie. Estoy hablando acerca de la ropa ni nada de los atuendos. No, amados, no. Amados, debemos entender que a quien nos acercamos, amados, es el Dios creador del universo. Es el Dios que creó todo. Es el Dios que murió, Cristo que mandó a su Hijo para morir en la cruz.
Es el Dios que nos perdona día a día. Es el Dios que su misericordia es nueva cada mañana. Es el Dios que los ángeles, los ancianos, que aún el mismo Satanás se tienen que postrar. Y nosotros, amados, venimos a veces con una actitud indiferente delante de nuestro Dios. Debemos ser conscientes delante de quien nos presentamos. Voy a cerrar aquí, amados. La Biblia nos enseña en Hebreos 10 lo siguiente. Dice Hebreos 10:10, en esta voluntad, si gustan pasar el grupo de alabanza, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Amados, cuando venimos delante de Dios, no nos presentamos basados en lo que yo puedo hacer o en porque yo soy muy bueno, porque yo soy muy santo. Amados, cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos delante de Él confiando, creyendo, poniendo nuestra fe en los méritos de Cristo, en su justicia activa y pasiva, es decir, su vida perfecta y su sacrificio perfecto. Nos acercamos no vestidos. El profeta Zacarías lo pone de esta manera. Cuando está Josué enfrente y Satanás lo empieza a decir, sabes que tú no puedes estar delante de Dios. Viene el ángel y lo cubre con las ropas que no son de él. Hay un librito que R.C. Sproul hizo, The Priest with the Dirty Robes, el sacerdote con ropas sucias. Y enseña esta verdad, esta realidad. Amados, cuando nos acercamos ante Dios, Dios no ve a Ángel, Dios no ve a Pastor Tony, Dios no ve a Ricardo. Dios ve a Cristo en nosotros. Y eso, amados, eso es lo más especial. Ya me pasé. Lo último que quiero decir, el verso 12 de Hebreos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo puede estar usted y yo? ¿Cómo podemos acercarnos? Por Cristo, porque Cristo, amado, nos ha hecho perfectos delante de su Padre. Porque Él nos ha cambiado nuestra vida, nuestro corazón, y ahora podemos entrar delante de su presencia. Mire lo que sigue diciendo el autor de Hebreos en el verso 19. Así que, hermanos, teniendo, y esta palabra, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Mire estas palabras, hermano. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos orar? 5 cosas que les voy a decir. 5 características de una oración. Primero, tenemos que reconocer a Dios y pedir que su voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. En segundo lugar, creyendo que hay un Dios personal. Hebreos 11:6.
Tercero, con una conciencia limpia, amados. Cuarto, con fe y plena certidumbre que Dios nos oye. Y por último, dando gracias a Dios en todo y por todo. Amados, que Dios bendiga su palabra.